Hola, muy buenos días, me presento. Mi nombre es Rafael Verde y mi grupo está conformado por Samuel Parra, Aaron Palayo y Jeremy Colero. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema agrícola en Venezuela. Así que bueno, ya dicho todo esto, empezaremos con el primer tema. Dime, Jeremy, habla un poco sobre el sector agrícola venezolano. La verdad es una muy buena pregunta. Venezuela cuenta con una gran diversidad geográfica y agrícola. ¿Debido a qué? A las condiciones del país, ya que puede ser un país caribe, andino, llanero y amazónico. Desde el punto de vista geográfico, se puede distinguir un conjunto de regiones naturalmente, diferenciales, lo que hace que sea uno de los 10 países más diversos del mundo. Esto también le da un bastante nivel turístico. Su ubicación geográfica al país le otorga una potencialidad para la agricultura tropical, pudiendo tener otros altos rendimientos en cultivos como lo que es el café, el cacao, la palma aceitera, frutos semipermanentes como es la caña de azúcar, el banano, el plátano, la yuca. En cambio, tiene menor potencial para los cultivos más mecanizados, como lo que son de ciclo corto, que puede ser, a sección, perdón, del arroz, que ya esas cosas dependen más de un clima más frío. Pero sin embargo, en ciertas partes del país se puede lograr. Quisiera hacerle una pregunta a mi compañero Samuel. ¿Cuáles son las principales políticas agrícolas en el siglo XX y sus resultados? Bueno, Aaron, esa es una pregunta muy interesante, pero antes de respondértela te quiero contar sobre la historia de la economía agroexportadora en Venezuela en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Bueno, la historia de la economía agroexportadora en Venezuela en el siglo XIX e inicios del siglo XX fue marcada por la exportación de productos agrícolas, especialmente de dos: del café y del cacao. El café, en la primera mitad del siglo XIX, fue el motor de la economía, ya que fue el producto que más se exportaba en Venezuela. La demanda internacional, más que todo en Europa y Estados Unidos, impulsó su producción. A pesar de que el café era el producto por excelencia, el cacao también se exportaba mucho y se dio a conocer como el mejor cacao. El cacao venezolano era el mejor cacao del mundo y también se exportaba mucho. Ahora bien, ¿cómo se distribuía socialmente y económicamente la producción y distribución del café y del cacao? Bueno, la producción fue sostenida por hacendados y su mano de obra por esclavos hasta su abolición en 1854. Esto generó muchas controversias y disputas e hizo que la distribución de riqueza no fuera favorable para algunas personas. También las guerras civiles que habían en Venezuela hizo que la producción del café y del cacao se desestabilizara, y por ello también el cambio de gobierno impactaron tanto en las exportaciones como en la producción del café y del cacao. Todo esto pasó en el siglo XIX. Ahora llegó el siglo XX y ocurrió una diversificación agrícola. A pesar de que el café seguía siendo el producto por excelencia para exportar en Venezuela, la agroexportación se quería diversificar y se cultivaron dos productos agrícolas más, como lo era el algodón y la caña de azúcar, para ya no solamente depender del cacao y el café. También creció desmesuradamente la economía venezolana, ya que la demanda internacional era muy grande, pero esto también trajo muchas tensiones sociales y políticas. Ocurrió en el siglo XX también la modernización de la industria. La industria se quería modernizar y se implementaron nuevas técnicas para cultivar.
Y lamentablemente en el siglo XX, a medida que iban pasando los años, con el descubrimiento del petróleo, la economía venezolana tuvo un cambio radical y la agroexportación quedó en segundo plano. Bueno, Aarón, luego de decirte mucha historia, ahora sí responderé a tu pregunta. Durante el siglo XX, el gobierno quiso aplicar varias políticas para modernizar la industria agrícola y mejorar la calidad de vida de los campesinos. Una de las más importantes políticas que se implementó fue la reforma agraria. Fue implementada por el presidente en aquel entonces, Rómulo Betancourt. Él quería redistribuir tierras sin tierra a los campesinos. En ese entonces se crearon cooperativas para poder producir en esas tierras. Tuvo un resultado bueno y al mismo tiempo no tan bueno, ya que fue un acceso limitado y algunos campesinos no contaron con el apoyo técnico e industrial para poder producir. Y muchas cooperativas tuvieron problemas en su gestión. Otra política que se implementó en ese entonces, en la década de 1950 y 1960, fue la política de la industrialización, ya que el gobierno quería que algunos productos agrícolas se convirtieran en alimentos procesados. Esto llevó a que la producción de caña de azúcar, café, se industrializara. ¿Cuál fue el resultado de esta política? Bueno, se necesitaba o se dependía de insumos importados y esto no ayudó a diversificar la economía agroexportadora. En los años 80 ocurrió algo importante y clave para la economía del país, que hoy en día todavía nos sigue afectando, y fue la crisis del sector agrícola. En los 80, tras la caída del petróleo, del precio del petróleo, redujeron la inversión en la agricultura. Esto llevó a desempleo, a un aumento de desempleo rural y al deterioro de los campos. Y dependíamos en ese entonces, hasta la actualidad, de las importaciones de alimentos. Y ahora yo quisiera preguntarle a Aarón, ¿qué piensa sobre el sector agrícola venezolano, cómo está actualmente? Bueno, a respecto de mi compañero Jeremy sobre la situación actual agrícola de Venezuela, lo que podría decir es que estos últimos años han sido muy duros en esa parte agrícola, ya sea económica, problemas sociales, problemas políticos, entre muchas otras cosas. Sobre la crisis económica se puede decir que la hiperinflación en Venezuela, la escasez en divisas, la devaluación de la moneda han afectado gravemente a la situación agrícola actualmente en Venezuela. Abandono de las tierras. Muchos agricultores abandonan las tierras debido a que no ha habido apoyo gubernamental, inseguridad e imposibilidad de obtener beneficios económicos. ¿Qué hace esto? Que disminuya la producción de los alimentos. Políticas agrarias. Muchas veces esta parte ha sido muy criticada, ya que el gobierno se apropia de esas tierras y esto ha sido muy criticado y desalienta a más de un agricultor. Sin embargo, en los últimos años se ha intentado reactivar una parte privada para volver a tener nuevamente un nuevo campo, pero privado. No es algo oficial, sino solamente gubernamental. También ha afectado al sector agrícola. Debido a esto, la producción agrícola ha disminuido en un 75% y a consecuencia de esto no se pueden producir más alimentos. Mercado informal. Debido a la crisis económica que está pasando en nuestro país, en los últimos años se ha optado por transacciones en mercados clandestinos e informales. Esto aumenta más la volatilidad, pero es un precio mucho más flexible. Bueno, como hemos visto en este video, hemos visto que ha disminuido mucho la producción agrícola en Venezuela, y esto es algo muy raro, ya que en antiguas épocas
éramos los más ricos en nuestro continente. Bueno, Rafael, tengo una duda. ¿Cuáles serán las principales soluciones para el sector agrícola? Me parece muy interesante, pero no sé tanto del tema. A ver, ¿qué sabes tú? Muy buena pregunta, Samuel. Bueno, una de las primeras propuestas que tengo sería la agricultura regenerativa, ya que esta propuesta se centra en restaurar la salud del suelo y los ecosistemas agrícolas mediante prácticas como la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y la reducción de agroquímicos. La agricultura regenerativa no solo mejora la producción a largo plazo, sino que también contribuye a la captura de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático. Otra propuesta clave es la mejora de la infraestructura y la adopción de tecnologías avanzadas. Esto incluye la modernización de sistemas de riego, la construcción de almacenes adecuados y la implementación de las tecnologías y agricultura de precisión. Estas medidas pueden aumentar la eficiencia y reducir las pérdidas de post cosecha, asegurando que más productos lleguen al mercado en buenas condiciones. Como tercera propuesta sería la seguridad y políticas públicas. Es esencial establecer un marco legal que proteja los derechos de los agricultores y promueva las inversiones en el sector. Además, se deben implementar políticas que fomenten la producción sostenible y la protección ambiental, garantizando que las prácticas agrícolas no comprometan los recursos naturales para las futuras generaciones. Como cuarta y última propuesta sería la educación y la capacitación de los agricultores. Es fundamental para la adopción de nuevas prácticas y tecnologías. Programas de formación continua pueden ayudar a los agricultores a mejorar sus técnicas de cultivo, gestionar mejor sus recursos y adaptarse a los cambios climáticos.